Estás en vivo. Hola, ¿cómo están? Buenas noches. Hoy, para las que estén conectadas y las que después vean esta clase posteriormente, hoy seguimos con el Museo del Prado. Recuerden que estamos viendo detalladamente, bueno, valga la redundancia, detalladamente algunas de las obras de este gran Museo del Prado. Y les he traído yo, las obras que he recopilado son las que se consideran pues las joyas que tiene este Museo del Prado. Hay muchísimas más obras, no podríamos mostrarlas todas porque ni aunque uno vaya a este museo durante un mes diario, creo, no termina uno de conocer este tipo de museos tan grandes. Pero bueno, trataremos más o menos de ver las colecciones que son tan importantes para estos museos. Yo les platicaba que este museo es un museo sumamente importante, el Museo del Prado, porque este museo está conformado en base a colecciones, ya les había explicado, que fueron pedidas por los propios monarcas. Entonces ellos tenían a grandes pintores españoles, tanto pintores que vivían en España, que trabajaban para ellos, y lograron reunir una colección sumamente importante de obra. Todos, si vamos a ver este museo, pues tenemos que conocer a Velázquez, tenemos que conocer al Greco, tenemos que saber de todos estos grandes pintores. Bueno, hoy vamos a terminar vamos a entrar ya con otros pintores. Si comenzamos, por favor. Miren, esta obra se quedó de la vez pasada porque esta obra es la la reina, perdón, Mariana de Austria, la mamá de la niñita de las meninas, la mamá del rey que llegó a ser rey, que se le decía el hechizado. Esta joven, les voy a decir este retrato, esta es el último retrato que vamos a ver que le realizó a ella el pintor Carreño de Miranda. Bueno, esta reina, porque ella llegó a ser reina, recuerden que vivió una vida pues un poco trágica, triste. A veces cuando entramos nosotros a un museo, algo nos impacta del museo. A veces hay obras, yo esto sí quiero comunicarles, que a veces las vemos aquí, pero cuando uno las ve en vivo, nos transmiten algo que a veces es difícil que se nos transmita por este medio. Entonces, son historias que a veces vemos que nos resultan muy impactantes, ya que ustedes saben algo de la vida de estas personas, pues es muy impactante ver porque vemos en sus miradas a veces tristeza, angustia y pues un sinfín como de emociones que a lo mejor si entramos a un museo fríamente no nos percatamos de toda esa riqueza que plasmó el pintor en estas obras. Bueno, recuerden que esta joven fue una adolescente que tenía 13 años cuando se casa con un hombre casi de 40 y que aparte era su tío carnal y que ella se iba a casar con el hijo de él, pero el joven muere y se casa mejor él con esta jovencita. Eh, Después esta niña, aparte de que llega a un país, aunque eran familia, pero ella viene de otro país, llega a esta corte, las cortes recuerden que eran de intrigas palaciegas, pues había que sobrevivir también a estas cortes y como quien dice, ella traen también ellos a su gente para poder estar en este país nuevo, donde a veces
no eran muy bien recibidos. Entonces ella forma pues su propia corte y ella se casa con este hombre ya grande, ya enfermo. ¿Por qué? Porque este hombre se cree que había tenido varias enfermedades venéreas que había contraído durante su vida, porque fue un hombre eh, que tuvo muchas mujeres y se hablaba de él en, en el reino porque se decía que no dejaba una mujer que no hubiera estado con él, ¿no? Entonces tenía él una personalidad de este tipo. Imagínense esta niña que llega. Pronto esta niña, si ven ustedes en los retratos que les he estado enseñando, pues esta niña, su carácter cambia. Dicen que cuando esta niña llega era una niña alegre, una niña muy jovial, pero que pronto su carácter se entristece y pues sufre ella en este nuevo país y aparte ella llega con toda la esperanza para los Borbones de que tiene que tener un, un un hijo varón. Entonces, ¿por qué? Porque este hijo va a asegurar la sucesión al trono. Y a los 16 años tuvo su primer embarazo, una niña, que fue la infanta Margarita María, que ella llega a ser emperatriz de Alemania. Estuvo un día entero de parto y se resiente mucho su salud, queda con una delgadez extrema. Aparte, acuérdense que en esta época no ayudan mucho las cremas que usaban para mantener esa palidez, que eran cremas a base a veces de cianuro, de arsénico, perdón, de arsénico y les ocasionaba pues anemias. Por eso era esa palidez que ven ustedes en estas obras, que hay una palidez como extrema. Bueno, entonces ella tiene a esta primer hijita, el hombre se compadece de ella, el esposo, el rey, porque la ve todo el sufrimiento que tuvo en ese parto y luego ella sufre viruela, queda casi, bueno, en las puertas de la muerte y en lo sucesivo usa polvos de coral para intentar disimular eh, las huellas que habían quedado de la viruela, que realmente era una enfermedad. Si aún en esta época, ¿no? Que ya casi está erradicada, puede causar graves problemas, imaginen en esa época eh, que no había pues ninguna vacuna ni nada, ¿no? Entonces esta niñita sola, que había tenido graves problemas, su único apoyo era un confesor que tenía que era jesuita, Juan Nitar, que él fue su tutor desde que ella era pequeñita en Viena. Recuerden que les digo que estas niñas las mandaban con toda una corte, donde las iban apoyando para ellas tener, podríamos decir, su propio equipo de trabajo, donde ellas iban a vivir ya permanentemente. Bueno, después ella da a luz una segunda hija. Esta niña solo vive 13 días, entonces ella se deprime mucho, luego tiene un varón y los astrólogos le pronostican que va a ser un niño y que va a vivir muy bien y ella se siente bien durante su embarazo y nace un niño que se llama Felipe Próspero. Pero este niñito muere a los 4 años, 6 días antes de su último hijo, que sería Carlos II, que es el último rey de la dinastía de los Austrias. Entonces, este rey, Carlos II, es el que se le dice el hechizado. Entonces, fue mucho sufrimiento por todas estas muertes prematuras de sus hijos, el sentimiento de culpa por no conseguir alumbrar a un heredero real que estuviera sano y
pues tuvo una vida muy desdichada y su marido pues era famoso por andar con todas las jóvenes del reino, ¿no? Bueno, no le importaba si eran jóvenes, grandes, creo que tenía gustos muy diversos. Entonces, este cuadro que pintan de ella, miren, aquí está, esta obra, ustedes creerían que es una mujer grande ya, una mujer ya se le ve una cara avejentada, una cara dura, pues esta joven cuando enviuda de Felipe IV, decide vestir para siempre el hábito de monja. ¿Y cuántos años creen que tiene ella aquí? 31 años. Era para nuestros tiempos, pues una joven, una jovencita todavía, y ella ya se decide por tener este hábito y acepta la regencia cuando se muere el marido. ¿Por qué? Porque el niño todavía es pequeño y acuérdense que era un joven, un niño que tenía graves dificultades y también graves problemas de salud, que hasta ahora se han identificado cuáles son por la consanguinidad que existía entre ellos y le resulta ya muy difícil gobernar porque el rey había tenido un hijo, que en esa época se les decía un hijo bastardo, Juan José de Austria, que era hijo del rey y de una actriz, Inés Calderón, y esta actriz la pueden buscar ustedes, salen cosas de ella, le decían la Calderona, fue muy famosa porque aparte pues fue amante del rey y tuvo este hijo. Y este joven y sus partidarios formaron un grupo que querían traicionar para él quedar en el poder. Entonces, tuvo ella muchos problemas durante toda su vida. Logró que el hijo llegara a ser rey, pero les digo, siempre ayudado por alguien porque él tenía graves problemas de salud y ella fallece por un cáncer de mama. Eh, Dicen que un tumor muy grande y a ella, fíjense que hay una cosa curiosa, eh, a ella se le atribuyen varios milagros, porque se dice que años más tarde una dama de la corte de Carlos II dijo, no cabe duda de que la reina difunta fue una santa por su irreprochable conducta durante toda su vida, pero los españoles no merecen que haga milagros porque le amargaron la existencia. Entonces se habla de que ella, la gente que le rezaba su imagen y esto, que les habían concedido algunos milagros. Bueno, es parte de las mitos que hay, ¿no? En ella. Pero así termina esta parte de la historia que nos las retratan tan magistralmente estos pintores de la corte. Recuerden que estos pintores, a este pintor se le critica mucho porque se le dice, a Juan Carreño de Miranda, se le dice es un pintor que pintó la decadencia de los Austrias, así se le designaba. Y yo creo que hasta este pintor fue un poco benévolo con las figuras que pintaba, ¿no? Bueno, vamos ahora a ver, recuerden que esta es la reina Mariana de Austria, cuando ustedes la vean en algún lado que vean esta pintura en una imagen, pero es ella, es la misma que aparece en las Meninas y la misma que se pintó infinidad de veces. Eh, la han visto representada, bueno, ahora han hecho estatuas de ella, han hecho figurillas que se venden afuera de los museos. Entonces fue una reina que vivió una vida un poco triste y aquí lo refleja perfectamente en su cara. Bueno, seguimos con las imágenes, por favor. Bueno, aquí miren, ya vamos a entrar nosotros a algunos, vamos a seguir viendo pintores, pero vamos a entrar a uno de los grandes pintores, uno de los maestros universales de la pintura.
Este es el Greco. Este pintor pinta mucho retrato también, pero también pintura religiosa, también mitología. Él, este tipo de pintura que él hace, él cae dentro de eh, del arte, un término que se llama manierismo. Manierismo es cuando aparecen figuras que las vemos en algunas poses, en algunas, podríamos decir, como les voy a hablar en términos más coloquiales, como si estuvieran moviéndose, como si estuvieran volteándose, eh, eh, amaneramiento, viene de amaneramiento. Entonces, estas figuras que él hace, ahorita vamos a ver, él hace un tipo de figura más alargada y se ha hablado mucho de lo que él crea, ahorita les voy a explicar. Él se llama, ahorita les digo el nombre real, su pareja fue Jerónima de la Cueva, de las Cuevas, y él tuvo un hijo, no, dos hijos creo que tuvo él. Bueno, él nace el 1 de octubre de 1541, a él todavía le toca, este término que les digo manierismo es, abarca el Renacimiento y es un término que se va dando a finales del Renacimiento, este término manierismo. Eh, Él llega a Toledo en la primavera de 1577, se supone que llega soltero, lo acompaña un compañero, este compañero que lo acompaña, Francisco Preboste, es inseparable de él durante 30 años, permanecen juntos y fue lo que podríamos decir en esta época su asistente. En esa época se decía criado, ayudante, representante, colaborador, hombre de confianza y amigo. Entonces, él fue siempre muy allegado a esta persona y tuvieron esa amistad durante 30 años. Él fue un pintor excepcional. Es de los pintores también que ya nos cambia la manera de ver la pintura. Él hace este tipo de pintura muy particular. A él le interesaban mucho, estudió mucho los frescos y también hizo algunos frescos. Su fama se extiende por toda España y la aristocracia de Toledo, por ejemplo, le pide a él muchas obras. Eh, Uno de sus obras más conocidas es El entierro del conde de Orgaz, que fue destinado a la capilla de Santo Tomé. Eh, es una obra que se divide prácticamente en dos, ya la vamos a estudiar luego, y sobre todo en él vamos a ver, les digo, ese alargamiento de las figuras y ese horror vacuo. ¿Y qué quiere decir esto? Como un horror a los espacios vacíos. Él casi no nos deja espacios vacíos, ¿no? Eh, Él, les vuelvo a decir, cambia la manera de pintar. Es un pintor realmente de los que van cambiando la historia de la pintura y nunca se sintió identificado con la sociedad toledana ni se integró a ella. Aunque él recibía en este lugar a muchos miembros de la nobleza y de la élite de ese tiempo. Si conocen ustedes Toledo, ahí está una de sus grandes obras y aparte es un lugar precioso, Toledo, hermoso, y pues ahí vamos a ver realmente el espíritu de este gran pintor. Se dice que él jamás, como era griego, él jamás
habló bien el castellano, que él hablaba una especie de italiano con español, pero algo un poco confuso, que nunca realmente fue él un pintor, ¿cómo les diré? Un pintor que hablara bien el español, sino que a él lo tenían que entender. No se trataba él de dar a entender, sino que él lo tenían que entender. Bueno, esta obra, si la ven ustedes, esta obra se llama Caballero de la mano en pecho. Esta obra él la hizo más o menos en 1580. Esta obra ya de este periodo, casi todas son óleos sobre lienzo. Mide 81.8 por 65 centímetros y nos muestra claramente pues la fisonomía de un hombre que por lo que nos dice aquí pues es un caballero, captura pues su esencia, la posición del personaje, es un caballero cristiano. ¿Por qué? Porque es la concepción de los retratos de esta época de los Austrias, ¿no? Españoles. El pintor también representa en este hombre un gesto. Al llevarse la mano derecha al lado izquierdo del pecho al corazón, indica respeto a la autoridad, a la religión, y es como una cuestión de honor. La espada que tiene él, pues nos dice que él es un caballero al ver nosotros esta espada, y la espada está desenvainada y significa prestar juramento o hacer voto solemne de combatir para defender la palabra de Dios. Si bien no conocemos la identidad de esta persona, pero sabemos que era una persona noble. Vean la mirada de frente, donde nos denota su altivez y también pues una superioridad social. Vean la mano, no se ve la mano de alguien que trabaje, sino es una mano delgada, una mano limpia. Entonces, este tipo de trabajos que él hizo fueron trabajos que lo acreditaron mucho. El atuendo, dense cuenta que es muy rico, pues todo el señor está impecable. Eh, y si vieran ustedes la figura más agrandada, parecería que la mirada nos está atravesando, que nos está viendo directamente. Eso es lo que tenía él como una fuerza, sus personajes, una fuerza que nos están directamente viendo. Aquí si nosotros vemos, estamos como situados viendo esta obra como al mismo nivel del personaje. Entonces, aunque su aspecto es ascético, si ven, no tiene una sonrisa, es más bien delgado, los dedos son delgados, pero ¿qué nos da este hombre? Nos da esa sensación de nobleza, esa sensación de que este hombre nos está viendo a la cara y que es un hombre muy frontal. La figura, si la ven ustedes, está como un eje, él está muy derecho sobre ese eje y nos apunta como directamente a nuestra vista. Nosotros podríamos ser espectadores de este juramento. Esta obra se mandó a hacer para inmortalizar el momento en que este caballero juró para esta orden defender estos votos cristianos.
Bueno, el cuadro, si ven ustedes alrededor, está totalmente limpio, solo vemos la imagen de él. Bueno, seguimos con la obra. Miren, tal vez estoy remarcando ahorita un poco porque vamos a ir viendo. Aquí, miren, esto es lo que les digo. Este ya es un estilo puramente manierista. Si ven ustedes cómo la figura están un poco torcidas, algo que es mucho de cómo pinta el pintor son las figuras alargadas. Se ha dicho en esta época que el pintor pintaba así porque tenía algo en la vista, porque la verdad son conclusiones a las que han llegado erróneas. El pintor pintó así porque así lo quiso. Él da un cambio, un giro a la realidad. Aquí ya hay un cambio, todas las figuras anteriores eran muy realistas y él aquí ya da un giro. Él aquí se aleja de lo establecido y ya nos da una serie de figuras alargadas, una serie de figuras, si ven, todos los miembros son demasiado largos. Si ven el Cristo, las manos son larguísimas, las piernas igual, a pesar de que él está como en una posición, como que lo están sosteniendo. Esta obra se llama La Trinidad, pero a Cristo es cuando lo están descendiendo de la cruz. Vean ustedes que al fondo hay ángeles, los colores, si ven ustedes, nos apoyamos nosotros en los tres tonos que hay, el rojo, el verde y el azul del fondo. Bueno, este lienzo es grande, mide 3 metros por 1,79 y este es uno de los 9 lienzos que realizó para el monasterio de Santo Domingo de Silos, en Toledo. Aunque hoy todo esto que les estoy mostrando, aunque se hizo algunos para ciertos monasterios, todo esto ya se encuentra en el Museo del Prado. Aquí la persona del fondo que estamos viendo, pues es Dios, Dios que está sosteniendo a su hijo en el momento que su hijo está muerto. Sobre ellos, ¿qué vamos a ver? Siempre que vean ustedes esa palomita, esta palomita ya la empezamos a ver de aquí, del manierismo al barroco, siempre van a ver esta palomita en este tipo de escenas. ¿Por qué? Porque es lo que representa el Espíritu Santo en forma de paloma. ¿Y por qué se llama la Trinidad? Porque está el Espíritu Santo, el Padre y el Hijo. Bueno, siempre estos ángeles que van a aparecer en la obra de Greco, del Greco, tienen diversas posturas y algunos tienen ya expresiones muy dramáticas en el rostro. Vean todo esto. Él tiene mucha influencia de Miguel Ángel. Miguel Ángel hizo este tipo de figuras, el modelado, la anatomía de las figuras y también el manierismo. También de Tintoretto, por ejemplo, tomó mucho de los colores de Tintoretto. Eh, Él casi siempre predomina en su obra los tonos fríos como el malva, el azul, el verde, y algunos tonos aislados, como es en esta obra el rojo. ¿Por qué? Porque ese rojo ahí nos da una calidez. Si él hubiera puesto otro tono, tal vez nos resulta la escena un poco fría. Bueno, esta obra de él, el manierismo, miren, se ven estas figuras que parecen ser serpenteantes. Son figuras que les vuelvo a decir, se ven como un poco retorcidas, un poco exageradas, pero es un recurso que él utilizó, no tenía nada en la vista, ni estaba enfermo, ni nada. Simplemente así él concibió su arte, ¿no? Bueno, seguimos con otra obra.
Miren, esta obra se llama La adoración de los pastores. Pueden ver, la obra está muy pequeñita, pero pueden ver al niñito, y ven al niñito Dios, y ven las figuras, hay ángeles, están los pastores. También es una obra grande, mide 320 por 1,80 y posiblemente se cree que esta obra fue la última etapa, casi creo que fue pintada en el último año de su vida y fue pintada para la cripta de Santo Domingo el Antiguo de Toledo. Vean, vuelvan a ver ustedes las figuras las vemos, son figuras alargadas, figuras que ya él compone la escena con estas figuras, ya los escorzos de él son, el escorzo es toda esta perspectiva que vemos, ya son escorzos, la verdad, geniales, que él hace, eh, y se dice que esta obra que él realizó durante la última etapa de su vida, les digo, fue hecha para este monasterio, pero que en 1954, o sea, no hace tantísimo tiempo, fue adquirida por el Museo del Prado. Bueno, seguimos. Ahorita estamos, recuerden, viendo toda esta obra es de El Greco. Seguimos con la obra, si adelantamos un poquito. Bueno, ahorita vamos a ver la que viene a continuación, es San Juan Evangelista. También es uno de los apóstoles que Jesús, uno de los apóstoles de Jesús, y a él se le atribuye ser el autor del cuarto evangelio, de las 4 epístolas que llevan su nombre y del libro del Apocalipsis. El Evangelio de San Juan relata de forma detallada, recuerden, varios aspectos de la vida de Jesús y se cree que es uno de los apóstoles que pues escribió exactamente por la vida, que estuvo observando tal vez su vida y sobre eso escribió. Si podemos seguir con la imagen, por favor. Miren, esta es la obra. Vuelven a ver, observen ustedes las manos del apóstol. Son unas manos muy alargadas, unos dedos finos. Vean ustedes el ropaje, como les digo, siempre usa él estos tonos y atrás podemos ver como si fueran nubes, cielo. Vean todo lo que vemos al final. Bueno, San Juan Evangelista, les digo que él fue el que escribe sobre varias etapas de la vida y aspectos de la vida de Jesús de Nazaret. Bueno, seguimos. Bueno, les sigo contando. Él era del círculo de discípulos de Jesús. ¿Por qué? Porque según la tradición cristiana, él junto con su hermano, él tenía un hermano, Santiago Apóstol, que fue uno de los primeros apóstoles de Cristo, se les llamaba los 2 hijos del trueno, porque decía que estos apóstoles tenían un carácter muy impetuoso y dicen que eso se pone de manifiesto en algunos hechos relatados en los evangelios. O sea, aquí vienen los evangelios también y que junto con San Pedro constituían el núcleo más íntimo del maestro y que fue San Juan Evangelista quien con la Virgen María se encontraba al pie de la cruz cuando murió Cristo.
Y también se dice que, o sea, él fue uno de los, pues, podríamos decir, principales protagonistas, ¿no? De la historia. Y dice que, pues, toda la historia de él también se encuentra enriquecida con muchas leyendas, porque luego se dice que él fue el responsable de la evangelización de Asia Menor, por lo cual él recibe el castigo de los romanos. Eh, Eran diferentes, podríamos decir, mm, partidos. Entonces él, al unirse con otro partido, cae en desgracia de los romanos. Entonces, todo esto, él lo plasma en estas obras, ¿no? Estas obras se piden, por lo general, las piden cofradías o algo para dar gracias por alguna, algún milagro recibido o algo, alguna petición que ellos tuvieron y se les cumplió. Y por lo general estas obras se realizan para esos monasterios. Un mecenas es el que las pide, las paga, o las cofradías juntan el dinero, se piden estas obras y estas obras se obsequian a esa parroquia o ese monasterio. ¿Por qué? Porque esto pues con esto ellos, podríamos decir, cumplen la aportación, hacen esa aportación por lo que ellos recibieron. Bueno, si cambiamos de obra, por favor. Bueno, vamos a ver a continuación a este apóstol, conmemora la Iglesia Católica el 27 de diciembre. Miren, aquí vemos a San Andrés y San Francisco. Eh, Estos dos santos son muy habituales en la pintura del Greco. Si ven ustedes, volvemos a lo mismo. Son las figuras muy alargadas. Él pinta siempre a San Andrés con su cruz y San Francisco con su hábito y sus estigmas. Eh, no es muy habitual que él sitúe las imágenes como al aire libre, sino siempre las pone como en un lugar muy reducido. O sea, aparte el paisaje, casi nunca él lo tiene como al aire libre, sino siempre tenemos como nubarrones, pintura, casi nunca vemos gran parte del paisaje. Seguimos con las cabezas, si ven ustedes, son las cabezas pequeñas, eh, proporcionalmente para el cuerpo, son cabezas muy pequeñas porque el cuerpo es muy alargado. Y si observan ustedes las manos siguen siendo unas manos como muy elegantes, muy alargadas. Recuerden que él aquí sustituye al canon que se utiliza. ¿Por qué? Porque siempre los pintores pues siempre miden la cabeza porque hay un canon, ¿no? De acuerdo a la cabeza es la séptima parte del cuerpo. Entonces él aquí lo sustituye porque pues la cabeza del Greco no sé cuántas veces entrará en el cuerpo. Entonces por eso la figura la hace más alargada. Eh, y redundo aquí de que siempre se ha querido traer a colación que él tenía un defecto en la vista y por eso pintaba así. Simplemente es un motivo estético, un cambio estético que él realizó, y así como otros en su obra introducen ciertos elementos, él creó estas figuras tan estilizadas y alargadas. Eh, También sus manos son una marca muy personal, al igual que unir los dedos índice y anular. Esa también es una marca de él en sus obras. Bueno, seguimos con las imágenes. Miren, vean ustedes la riqueza del ropaje.
mm, cómo se ve este tipo de que nos da este brillo y todo, por el tipo de técnica que él usó. Volvemos a ver, vean la cara, la cabeza es pequeña en cuanto al cuerpo que vemos. Y este es San Jerónimo, también estaba en una ermita en Toledo, en San Blas de Burguillos, y se, también se la traen al Museo del Prado, esta obra. Bueno, este es uno de los 4 doctores de la Iglesia Occidental y se dice que él se retira 2 años a la vida penitente en el desierto y que más tarde él queda en una gruta y vean aquí sus ropajes, pero que en esta gruta ya queda él como, pues, como un ermitaño, ¿no? Si damos, seguimos con la imagen. Miren, esta obra, aquí ya vamos a cambiar totalmente de pintor. Esta obra es de Antonello da Messina, es un pintor italiano, se llamaba Antonello di Giovanni d'Antonio, pero todo el mundo lo llama. Les doy los nombres correctos porque luego en los museos muchas veces el nombre se españoliza y luego cuando van a los museos a veces pues no corresponde a las fichas que se tienen técnicas. Eh, el Greco, recuerden, se llamaba Domenico Theotokopoulos y el Antonello da Messina, que también lo pueden ver en los museos que diga Antonello di Giovanni d'Antonio, es el mismo. Este pintor fue un pintor cuatrocentista, es anterior ahorita al Greco, y él nace en Sicilia. Él es uno de los pintores que introduce la técnica al óleo en Italia y es integrante de una familia de artesanos, artesanos que cincelaban. Y él rápidamente desde muy pequeño supo que quería dedicarse a la pintura y su pintura nace cuando aquí están como muy de moda los pintores flamencos y comienza toda esta perspectiva italiana y este pintor es un pintor, podríamos decir, luminista. Vamos a ver todos esos espacios, todas esas, todo donde él pinta los espacios, la atmósfera, todo es como algo muy luminoso. Miren, esta obra, él realmente se dice que su aprendizaje fue en Nápoles y esta obra es un ángel, aquí está muy pequeño el ángel, pero quisiera que en su aparato ustedes ampliaran un poco la imagen, porque el ángel, la verdad, tiene una expresión, es una expresión tan conmovedora del ángel. El ángel está sufriendo porque está sosteniendo a Jesús que bajan de la cruz ya herido, y tiene una cara de sufrimiento. El ángel, aquí tampoco podemos ver totalmente, pero las alas del ángel tienen varios colores. Tiene una franja como de varios colores. Si pudieran abrir la imagen luego y verla con detenimiento. Entonces, ya estos pintores del 480 tocan muchos temas bíblicos. Recuerden que todavía ellos están muy influenciados por estos temas que rige todavía la iglesia, pero también comienza ya con todos los temas mitológicos. ¿Por qué? Porque en la mitología ellos podían tener más libertad de expresión, podríamos decir, porque
pues sí, tenían más libertad que exactamente adecuarse a los pasajes estos de la Biblia. Si seguimos adelante, por favor. Es un pintor bueno, a mí me gusta mucho, les vuelvo a decir, en toda su obra hay mucha claridad, sencillez y sobre todo esas expresiones que tienen. Sus colores son muy llenos de luz, acuérdense de eso. Antonello da Messina. Aquí tenemos esta obra, es una de las obras, podríamos decir, que tiene el museo y que son de las obras más importantes que tiene el museo, les voy a decir por qué. Porque este pintor, Sandro Botticelli, aquí les voy a decir algo que yo me topé con eso, miren. Cuando yo voy a los museos, a veces descubro algunos pintores que no conozco, o a veces ya voy buscando cosas específicas que quiero ver, pero a mí en toda mi vida hay 3 pintores que cuando yo estuve ante su obra, dije, lograron lo que querían. Es algo como una comunicación que tuve yo con esa obra y que yo sentí plenamente que ellos habían logrado lo que querían. Los pintores casi siempre, nuestra obra nos resulta a veces, no nos gusta tanto, siempre estamos buscando algo, que creemos que nunca vamos a encontrar. Bueno, uno de esos 3 pintores es Botticelli. Cuando yo vi su obra en Florencia, dije, él logró lo que quería, él hizo lo que él quiso. Otro es Picasso y otro es Monet. Esos 3 pintores para mí tuvieron ya esa conexión que va más allá de cualquier pintor. Bueno, lo que hay aquí, les voy a decir, hay esta obra de él es una, podríamos decir, más costumbrista, pero hay obra de Botticelli realmente que nos deja sin habla, ¿no? A mí es un pintor que me gusta mucho, Botticelli. Botticelli tuvo una vida complicadona porque él, podríamos decir, se vuelve un fanático religioso y cuestiona muchas cosas, se atormenta un poco. Bueno, y esta obra de él, miren, de Botticelli, él es discípulo de un pintor que se llama Andrea Verrocchio. Él también trabajó para los Medici, igual que Leonardo da Vinci, que trabajó para los Medici, igual él trabaja para los Medici. Pero estas tablas que él hizo son 3 las que hay en el Museo del Prado. Ahorita las vamos a ver las 3. Esta es una historia que se llama de Nastascio degli Onesti y que es una narración de una obra de Boccaccio. Si ustedes van al museo y ven esta obra y pues no saben de qué va, pues se quedan realmente, ¿por qué pintó estos caballitos, esto? Pues no sabe uno, se queda uno como en las mismas, ¿no? Bueno, esta obra era un ciclo de 4 cuadros que el pintor explicaba pues esta obra. Esta obra es al temple sobre tabla, de eso me acuerdo perfectamente, fíjense, cuando las vi que eran sobre tabla, y el temple es un tipo de pintura que en esa época se usaba mucho. En un principio se pensaba que estos cuadros, como encuentran estos 3 cuadros, pertenecían al formato conocido como los Casoni.
casoni matrimoniales. ¿Qué son estos casoni matrimoniales? Se trataba de arcones que elaboraban como regalo nupcial y en cuyos lados se realizaban pinturas alegóricas, generalmente así como de enseñanza para la pareja, pero rápidamente esta idea fue rechazada por las grandes dimensiones de la obra y se consideró que eran espaileras, que son unos paneles decorativos para las paredes. Estas representaciones fueron encargadas por Lorenzo el Magnífico como regalo para Gianozzo y su esposa Lucrecia Vini, con motivo de su matrimonio. Estas representaciones están basadas en la octava novela de la quinta jornada del Decamerón de Boccaccio. Recuerden ustedes que imagínense lo que era este regalo de bodas. Estamos hablando de una época, nosotros tenemos todos los estímulos visuales que queremos, tenemos televisión, tenemos cine. Aquí, ¿qué es de lo que ellos podían tener? Pues de los libros, ¿no? De los libros de esta época y la gente, de un alto nivel, pues ya sabían leer, sabían escribir, entonces pues les regalaban estas representaciones y esta pertenece al episodio El infierno de los amantes crueles. En esta se narra como un joven de Rávena, Nastasio de Glionesti, el cual había sido rechazado por su amada, ve en el bosque una aparición de un jinete y este jinete persigue a una mujer dándole muerte. ¿Y de qué se trata? Se trata de una maldición debido a que la mujer rechazó a este hombre y este se suicidó. Y como castigo a esta escena se repite reiteradamente. Entonces Nastasio utilizará esta aparición para que finalmente su amada acepte el matrimonio con él tras ver la escena. Estos cuadros pertenecieron durante casi 3 siglos a la familia Pucci, pero en el siglo XIX salieron a la venta en la colección privada del Palacio Pucci. El Palacio Pucci recupera la cuarta obra, por eso no está completa aquí. Y las 3 primeras fueron adquiridas por el Museo del Prado. Cuando vean esto, siempre los museos lo que hacen es esto. Van a ver ustedes que están formadas las 3 tablas y por lo general van a ver ustedes una imagen representando como un panel donde se representan todas las pinturas y les van a poner ustedes la cuarta pintura se encuentra en tal colección o en tal museo, pero por lo general ustedes van a saber cuál es la que falta, cuando siempre casi en los museos están así representadas, cuando falta alguna de la colección. Bueno, estas pinturas, fíjense que han tenido muchos problemas de la autoría, porque se ha debatido mucho, porque hay muchas desigualdades en el dibujo y en los tonos. Pero los expertos creen que todas fueron realizadas por Botticelli, pero se cree que estas desigualdades fueron debido a que fueron pintados estoy oyendo un sonido muy fuerte, por diversos ayudantes de su taller. Los ayudantes de su taller también fueron más tarde pintores muy famosos como Filippino Lippi y varios pintores de esta época muy famosos. Entonces, las obras de esta época, les decía, el pintor anterior, Antonello da Messina, Botticelli, que pertenece a esta época del 480, toda esta obra es en buena parte como de carácter religioso
Y también ya vamos a comenzar a ver temas de la mitología clásica. Estoy oyendo una interferencia muy fuerte. Bueno, aquí vean la parte central de esta tabla de la mujer, cómo ya se introduce este desnudo, que tiene que ver con la historia, ¿no? La historia que estamos viendo y cómo los perros persiguen pues a esta mujer también. Y esta es, les vuelvo a decir, son 4 tablas y el Museo del Prado tiene 3. Miren, vamos, con esta terminamos. Terminamos el Museo del Prado. Vamos a comenzar la próxima semana con otro museo. Les voy a dar la sorpresa cuál es. Y antes de terminar, quiero, si pueden abrir sus micrófonos y si gustan hacerme una pregunta, por favor, para contestar la pregunta, lo que quieran preguntar. ¿Sí? ¿Alguien que quiera abrir su micrófono? ¿Nadie? ¿Nadie está por ahí? Bueno, si no, terminamos. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias y que descansen. Hasta luego.